¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Amarripa, bienvenido a su programa Pensamiento Analítico y esta va a ser la primera emisión de nuestro proyecto de YouTube en donde, como le habíamos dicho, vamos a abordar temas de la vida cotidiana pero con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poquito más allá del consejo, cuáles son las razones de que esto esté sucediendo. Y hay un tema, ¿cómo lo podríamos decir? Como un término que constantemente va apareciendo en ciertas discusiones, en algunos de los programas que hemos tenido en otros lugares, todo el tiempo que estuvimos en la radio, para las personas que nos siguen desde allá, que tiene que ver con el amor propio, ¿no? Y cómo ahí hay como una pequeña revoltura en pensar que uno se vuelve egocéntrico o se vuelve narcisista al momento de tener amor propio o exceso de amor propio. Y esto está un tanto equivocado desde la definición, porque primero que nada, ¿qué es el amor propio? ¿No? Tendríamos que entender que el amor propio es sentir un gusto, una apreciación por nuestras propias cualidades, por nuestra persona y por los resultados que tenemos de nuestros proyectos, de lo que usted guste, ¿no? Eso involucra tener un nivel de amor propio. El amor propio no está puesto en decir si me maquillo, si me peino, si me rasuro, si me corto el pelo de una manera o de otra, si me compro ropa. Eso lo podríamos distinguir de una manera un poquito más adelante. Pero pensando en el amor propio, como le digo, tiene que ver con la propia apreciación que voy teniendo yo sobre estas cosas que emergen de mí como tal. ¿Y cómo llego a eso? Porque siempre está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo elevar mi amor propio? O me han dicho que me falta amor propio, o yo siento que no tengo amor sobre mí mismo, ¿no? Que tengo una baja autoestima, es otra manera en la que se va diciendo esto. Entonces, vamos escuchando mantener un pensamiento positivo, llenamos nuestro cuarto, nuestro ambiente de trabajo de notitas en donde nos dice nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, tú vales 1000, eres exitoso, como en un intento, si se fija, de convencernos. Y no es un problema de convencimiento, no es algo que nos tengamos que vender la idea a nosotros mismos. Si nos fuéramos en un principio, ¿cómo nace el amor propio? ¿Cómo sé que soy valioso? Nos vamos a topar forzosamente con nuestra infancia, ¿no? Con que haya un sentimiento de apreciación por nuestra persona. Y esto, tristemente, está fuera de nuestro alcance modificarlo. Pero es el primer momento solamente. Es la muestra que vamos a tener de qué tan valiosos somos. Si lo que yo hago está bien o está mal. Si se fija, esto está totalmente bajo el control de nuestros padres y muchas veces nos vamos a ver afectados pues por su comportamiento, por sus propias patologías, por su historia que nos haya lastimado a nosotros y que bueno, ellos también venían lastimados de un pasado. Pero no quiere decir que para nuestros padres tuviéramos que haber sido casi como un envío divino, como si fuéramos un regalo de Dios, sino más bien con que nos hubieran querido. En cortito, con que fuéramos deseados. Y ahí alguien puede decir, uff, ya me partió. A mí no me planearon. No es eso. No es si nos planearon, si nos van a poner el nombre. Que fuéramos deseados en nuestro núcleo familiar. ¿Deseados en qué sentido? Deseados en el porvenir de una criatura, ¿no? Tal vez fuimos un accidente y eso pudo haber llenado de gusto de todas maneras a nuestros padres, tal vez de sorpresa y de terror, ¿no? Pero aún así está ese gusto de que venga una criatura, de que esa criatura representa tal vez la unión de nosotros dos, que tal vez va a ser más grande nuestra familia, que haya un deseo en nosotros, ¿no? En esto podríamos elaborar un montón de cosas y que seguramente vamos a tener tiempo para elaborar, pero quedémonos en eso, que haya una expectativa, que haya un deseo de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque nuestros padres van a ser el primer contacto que vamos a tener con el mundo exterior, ¿no? Lo que nos digan nuestros padres, si lo que estamos haciendo está bien, si yo soy un niño bonito, si soy una niña agradable, si soy una persona inteligente, eso viene en un primer momento de nuestros padres y nos van iniciando en ese camino. Tal vez venimos descalabrados, nuestros padres estaban en una situación terrible, ¿no? Una angustia, y pues no nos dieron mucha de esta retroalimentación. Sin embargo, mientras el deseo esté, no es necesario que nos estuvieran aplaudiendo en todos nuestros festivales y que nos hicieran todos nuestros disfraces, que me compraran las cosas más nuevas. Eso no es necesario como tal. Y eso muchas veces, le voy a decir que más bien obstaculiza y nos va dando una falsa sensación de amor, sino más bien como que yo me merezco todo eso. Y eso va a ser un problema todavía más grave que esta baja autoestima de la que estamos hablando. Pero
Si entendemos esto, que tiene que haber un deseo hacia nosotros, que tiene que haber alguien que me estuviera esperando, de ahí podemos partir. ¿Por qué? Porque entonces yo me conozco valioso, yo me sé valioso. Si nos fuéramos un poquito más lejos, vamos a hablar de repente de los derechos humanos, ¿no? Que todos tenemos derecho a tal y tal. Y esto pues es una construcción social como tal, ¿no? Por la seguridad de todos, es un acuerdo de la civilización. Pero en nuestra cabeza nadie va teniendo esta idea de inicio, que yo me merezco algo simplemente por ser, sino que las personas que están a mi alrededor van a reforzar o van a quitar esa idea. Entonces, vamos a tener ese primer momento en nuestra infancia. Era esperado, era deseado, ¿no? Hay un lugar para mí. Si hay un lugar para mí, de entrada, yo me sé valioso. Y nosotros vamos a ir construyendo parte de nuestra personalidad en ir creciendo ciertas aptitudes, ciertas cosas en las cuales se nos hace un acento, ¿no? Tal vez, imagínense, la cosa más simple, se elogiaba mi altura o se elogiaba mi nariz, ¿no? Que son las cosas más básicas en un principio. Tal vez más adelante que se elogiaba mi inteligencia, que se elogiaba mi carácter, que se elogiaban todas estas cosas. Y en eso nosotros vamos a ir teniendo esas primeras piedras para ir construyendo esa parte de nuestra personalidad. Pero más importante para el tema que estamos abordando ahora, el saber que lo que yo tengo vale. Ahí nos vamos a encontrar con varios descalabros en ese mismo desarrollo y que se van a reflejar en nuestra adultez. En primer momento, tendríamos que pensar en las personas que están alrededor, aparte de nuestros padres, porque igual y nuestros padres, bueno, nos querían muchísimo, pero todos los demás de alrededor nos veían con envidia, nos veían con molestia. Eso ya es un punto de referencia también, en lo cual yo voy a poder construir, si lo que tengo es valioso, alrededor de las otras personas que están. Por ejemplo, si yo soy muy inteligente, entonces mi hermano es inteligente, nada más puede haber un inteligente, pueden haber más inteligentes, y esto nos va a ir dando un panorama. Esto se lo digo como un ejercicio de reflexión como tal, ¿no? Porque uno dice, bueno, y a estas alturas, ¿esto cómo me ayuda o cómo me afecta? Primero tendríamos que entender de dónde proviene todo esto, porque luego nos vamos a ir dando cuenta de que hay muchas cosas que se nos acaban explicando como que no tenemos amor propio. Y se nos van explicando mal, por ejemplo, ¿no? Una adicción. Una adicción es alguien que no se ama a sí mismo, o alguien que se hace daño a sí mismo, no tiene amor propio. No, no va por ahí, ¿no? No es ese sentido. Lo que tiene que ver con nuestro amor propio es con la capacidad que tenemos para disfrutar lo poco o mucho que tengamos. Hay personas que al no poder apreciar las cosas que tienen a su alrededor, no importa cuánto dinero haya, no importa cuántas amistades, no importa cuánta belleza física si usted quiere, pero simplemente no hay un disfrute más completo de lo que está alrededor, ¿no? No quisiera utilizar la palabra de pleno, pero vamos pensándolo así, en esa plenitud momentánea que nos pueden dar estos alcances que tenemos, estas cosas que podemos obtener, esas relaciones, esos vínculos. Y eso es lo que nos acaba fregando. Déjeme le platico. Porque no importa nuestros esfuerzos, no vamos a poder disfrutar. Y eso es esa es la verdadera tragedia, ¿no? De no contar con esta parte del amor propio. ¿Y qué se puede hacer? Uno se pregunta, ¿no? Pues realmente, ¿qué hago? ¿Me abrazo? ¿Hago lagartijas de amor propio? No. Hay que hacer un poco de introspección, o un mucho de introspección, dependiendo de en qué momento de la vida nos encontremos. Porque todos los esfuerzos que vamos haciendo, si lo hacemos sin pensar, van a girar alrededor de obtener más. Y esa es una trampa en la que muchos caemos, ¿no? Es que no soy feliz con mi pareja, necesito buscar a alguien más. Es que no soy feliz con mi casa, necesito comprar otra casa. No soy feliz con mi apariencia, necesito someterme a una cirugía. No me siento y vamos incrementando, intentando apagar un hambre que no va a ser posible contener si seguimos por ese camino. Acá tendríamos que alcanzar a entender cómo desde un principio esto surge de nosotros, de qué tan satisfechos estamos con esto. Y ahí es en donde también hay una vuelta, porque vamos creciendo de una manera y se nos va diciendo en el mundo que ese amor se representa con cosas. Y esto uno podría decir, bueno, tal vez tenga algo de sentido, pero viene de un comercial. Entonces, ¿qué tanto sentido podría tener algo, ¿no? Que nos viene de un comercial?
sé una mujer tal, utiliza tal brasier. Pues definitivamente que lo menos que les interesa es que sea yo una mujer plena, ¿no? Sino que les compre su brasier. Y ahí es en donde le digo que está esta trampa, porque si vamos intentando adquirir más cosas, o hasta en los vínculos, ¿no? Que esto también ya se vuelve como una discusión de ahora. Es que si tu pareja no te hace feliz, déjalo, busca a alguien más, déjala, tú mereces ser feliz, y ahí es otro punto muy importante, que nos vamos a dar cuenta que tal vez estamos moviéndonos desde un punto un tanto oscuro de nuestra personalidad, que tiene que ver con un aspecto narcisista en nosotros mismos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto y cómo se entiende esto, pero para hacer un pequeño resumen, como narcisista. Narcisista en el sentido en el que pienso que solamente yo soy lo importante, que solamente obtener cosas es importante, que solamente estar en posesión de las cosas es importante. Si nos quedamos en eso, fíjese nada más en la trampa que nos metimos. Siempre va a haber alguien más rico que yo. Siempre va a haber alguien más exitoso que yo. Siempre va a haber alguien más hermoso que yo. Porque todas estas cosas tienen que ver con una perspectiva, no es un absoluto. Y si mi felicidad y mi integridad como persona están puestos en tener, nunca voy a alcanzar una paz. Y eso es algo tristísimo. Y como le digo, tiene que ver más con un aspecto narcisista. ¿Por qué? Porque pensamos que entonces todo eso tiene que venir de mí. En resumen, si estamos hablando de amor propio, primero tendremos que ver nuestros inicios. ¿Cuál fue nuestra historia de comienzo? Después de eso, ver en dónde nos ponemos ahora, dónde estamos parados en la vida. ¿Qué podemos hacer con esto? Realmente, ¿qué tantas cosas tenemos? Y en tercer lugar, hay que pararnos un poquito. No buscar más allá, sino ver lo recolectado. Ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor e intentar hacer un freno, intentar hacer un momento de reflexión y analizar lo que tenemos. Y empezar a disfrutar antes de seguir buscando más cosas. Pero bueno, ese fue nuestro tema por hoy. Déjenos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Van a enriquecer esta discusión. Y les prometo que vamos a tenerlas muy en cuenta para los siguientes temas. Me despido, soy José Luis Amarripa. Que tenga buen día.